Hola otra vez, en este vídeo vamos a centrarnos en la Ley de Educación de Andalucía. Vamos a ver cómo tiene unos principios propios del sistema educativo andaluz y tiene unos objetivos específicos que se plantea la ley educativa a nivel de Andalucía. Después veremos qué dice sobre el currículum y ya en función de la especialidad que sea la tuya, pues ya sea eso, bachillerato o formación profesional, analizaremos algunos aspectos generales. Seguidamente nos adentraremos en la necesidad específica de apoyo educativo, veremos qué matizaciones hace esta ley sobre la ley nacional y luego entraremos en la autonomía pedagógica de los centros docentes. Para terminar, hablando de los departamentos didácticos y los equipos docentes, que son los dos órganos donde los profesores nos integramos para, entre otras cosas, diseñar esas programaciones didácticas y por último, implementarlas. Para buscar esta ley en el BOE directamente, aunque sea una ley autonómica, si aparece en el Boletín Oficial del Estado, vamos a buscar la Ley 17-2007 de Educación Andalucía, BOE, y la primera entrada que nos aparece, pues allí nos vamos. Al igual que hacíamos con la otra norma, buscamos texto consolidado. En este caso es importante porque había una ley orgánica y esta ley tendría que haberse adaptado a la orgánica que es posterior a la autonómica. Y bien, aquí tenemos ya localizada la Ley de Educación de Andalucía en el formato BOE, que es algo más cómodo que el del BOJA. En la página 7 nos encontramos con los principios del sistema educativo andaluz en el artículo 4. Es interesante que los conozcas todos, aunque es un poco literatura, pero es interesante que la programación tuya, como yo suelo decir, huela a este tipo de principios. Es decir, se vea que de algún modo los planteamientos que se hacen están en consonancia con las pretensiones del Parlamento andaluz en relación a cómo debe ser la educación en nuestro territorio. Lo mismo ocurre con el artículo 5, donde se habla de los objetivos de la ley. También es una declaración de intenciones, pero como ya digo, es interesante que los conozcas. También en clave de declaración de intenciones nos encontramos con el capítulo primero dentro del título segundo, donde se define el currículo. Más que definirlo como tal, como hacía la LOE el 11, lo que hace es que viene a desarrollar un poco los ideales que de algún modo deberían perseguirse con esta ley. Y luego en el artículo 38, en la página 19, pues hablamos de las competencias básicas. En la programación tendríamos que hablar de competencias clave, ya que la ley orgánica es de mayor rango que esta y por lo tanto el término a emplear serían las competencias clave, que se aplican en principio en educación obligatoria. Después ya analizarás cada normativa de tu ámbito educativo y lo comprobarás. Para los que hagáis programación de la ESO es interesante que también veáis el capítulo tercero donde se habla de la educación básica. Entender un poco, pues qué elementos tienen en común la ESO con la educación primaria y con la educación infantil. Porque realmente la educación básica sería aquella que en principio se garantiza que debería tener toda persona. Centrándonos en la educación secundaria obligatoria, pues aquí vemos cómo se matizan estos principios generales, se puede hablar de medidas de atención a la diversidad, etcétera, etcétera. Como ya digo, toda esta ley viene a ser más bien una serie de declaraciones de intenciones que algo más concreto. En el capítulo cuarto pues ya se habla del bachillerato y vamos a ver que hay una serie de matizaciones, ¿no? Así como la ESO es una etapa educativa que es para todo el mundo, ya el bachillerato se supone que es una educación posobligatoria, por lo tanto tiene ciertas singularidades, ¿no? Que se supone que tiene que haber una coordinación con la etapa precedente, pero en verdad el bachillerato se supone que es algo diferente, ya no estaría dentro de las enseñanzas básicas. Quienes vayáis a hacer una programación sobre formación profesional debéis tener en cuenta esto que dice aquí, que es que la FP nos prepara para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, es decir, no debería ser una enseñanza excesivamente academicista, sino que realmente el rendimiento del alumnado tiene que producirse en el mercado de trabajo, es decir, no debería ser una continuación del bachillerato de la ESO en ningún caso. Recapitulamos de lo que ya hemos visto, hemos estado viendo los principios educativos, que es más o menos una declaración de intenciones, después hemos visto el currículum, tenemos claramente los artículos de cada una de las tres etapas que debéis de leer tranquilamente y ahora vamos a centrarnos ya en la necesidad específica de apoyo educativo. Pues bien, dentro de la necesidad específica de apoyo educativo tampoco se aportan grandes matices sobre lo que dice la ley orgánica y vemos cómo aquí se dice que se considera al alumno con necesidades educativas específicas de apoyo educativo aquel que tiene distintos grados de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. Por otra parte, el que procede de otros países, lo que la LOMCE se llama como incorporación tardía al sistema educativo, y luego también sí es un tema interesante que se habla claramente de carácter compensatorio. Aquí vamos a ver las desigualdades socioeconómicas. Este es un tema que realmente es bastante importante, es lo que nos encontramos en las aulas, aunque en la formación del profesorado no se suele hacer demasiado hincapié en ello, por desgracia. Al igual que la LOMCE, pues aquí ya se hablaba con anterioridad de las altas capacidades intelectuales y se deja claro que es una persona que también tiene estas necesidades.
El título cuarto está dedicado a los centros docentes y dentro del capítulo 1 pues se habla de la autonomía pedagógica. El artículo 125, si nos fijamos en el punto 3, dice: los centros docentes son tenidos con fondos públicos, entre los que obviamente se encuentran los públicos, tendrán modelos de funcionamiento propio mediante las correspondientes proyectos educativos. Es decir, volvemos otra vez a la parte que tiene relación con la programación didáctica, volvemos a la idea de proyecto educativo como parte de la normativa que regula un centro educativo. El siguiente artículo, el 127, está dedicado precisamente al proyecto educativo. En el punto 1 se define lo que es y ahora pues nos plantea que el proyecto educativo debe recoger algunas cosas, ¿no? Como las líneas generales de actuación pedagógica, es decir, aquellas metas educativas que el centro se plantea en función de la realidad socioeconómica que tiene. En el punto B vemos la coordinación y concreción de los contenidos curriculares. Realmente una de las cosas que vamos a hacer cuando programemos es concretar esos elementos del currículum que están presentes en la normativa estatal y en la autonómica, y vamos a ver de qué manera lo organizamos en función de la realidad que tenemos. Las formas de atención a la diversidad, digamos que la atención a la diversidad sería algo más amplio que las necesidades específicas de apoyo educativo. Las necesidades serían una de las formas de atención a la diversidad. Sería la respuesta educativa que daríamos nosotros a la realidad que tenemos concretamente. Y por último nos interesa también el punto F, donde se habla de los objetivos propios para el rendimiento escolar y la coordinación del alumnado. Ahora vamos a irnos al artículo 139 relativo a los departamentos didácticos, que no se encuentra en la página 124 sino en la 44. Te pido disculpas por el error. Bien, en este artículo se dice lo que son los departamentos didácticos. No termina de matizar muchas cuestiones, pero ya te adelanto de cara al próximo vídeo que los departamentos didácticos realmente es donde se desarrollan las programaciones didácticas y tú serás un compañero de los que entre todos la diseñan. Y luego el artículo 140 habla de los equipos docentes. Esto es una novedad que introdujo la LOE, donde ya los profesores no solamente se reúnen para poner notas, los profesores de un mismo curso, sino que realmente estos docentes tienen una serie de reuniones periódicas donde se analiza, entre otras cosas, pues el desarrollo de esas programaciones didácticas. Voy adelantándote ya que de algún modo en el departamento diseñamos las programaciones y los equipos docentes, los profesores de todas las materias que dan clase a un mismo grupo clase, pues somos los que de algún modo vamos viendo el funcionamiento y vamos tomando medidas sobre la marcha para matizar aún más esas programaciones anuales. En líneas generales puedo decir que la Ley de Educación de Andalucía, como ya has visto, no es algo demasiado importante en cuanto a matizaciones, pero sí es interesante primeramente citarla de cara al blindaje de nuestra programación didáctica y conocer por lo menos estos artículos que indico aquí, ya que de alguna forma pues van a inspirarnos a la hora de poder tomar determinadas decisiones y sobre todo defender nuestra programación. Gracias por tu atención.